Bueno, bienvenidos. Estamos acá con Pato Fiaschi. Pato, gracias por sumarte. Gracias a vos. Bueno, Pato es parte de Calm. Sí. No sé si querés contarnos un poquito de vos, de tu historia y también qué hace Calm. Dale. Bueno, soy Pato, tengo 34 años. Mi historia, bueno, soy del colegio técnico, eso lo sabrás. Después me metí en la facu, estudié ingeniería, todo relativamente a lo profesional, digamos. Laburé en varias empresas, desde pasantías hasta posiciones full time, siempre bastante ligado a la industria. Trabajé en diferentes industrias justamente, desde hídrico sanitario, consumo masivo y bueno, fui pasando por diferentes. Siempre me sentí muy incómodo y ya seguramente nos metamos en ese tema, como siempre teniendo el bichito emprendedor un poco adentro. Y bueno, después corté como esa cadena del laburo en corpos y en relación de dependencia. Arranqué un emprendimiento que duró casi 5 años o 5 años, que era un comercio de la calle. También después lo transformé como en un instituto de capacitación de repostería, que también ya hablaremos probablemente. Y bueno, ya hace 3 años que estoy en Calm, que es un e-commerce en direct to consumer o directo al consumidor, en donde venimos a revolucionar una industria bastante tradicional. Y bueno, como nuestra misión es llevar el bienestar a través de lo simple, eso comercializamos colchones en caja que vienen enrollados, sellados al vacío, camas, almohadas. Ahora ya completamos un lineal de productos siempre relacionados a la industria del sueño, en donde habíamos detectado una experiencia de compra que no estaba buena. Y bueno, estamos tratando de simplificar toda esa cadena poniendo el foco en el cliente, básicamente. Bien. Che, vos decías ahí, empezaste a estudiar ingeniería, ¿no? Sí, soy ingeniero. O sea, me ingeniero, recibo. terminaste. Sí. ¿Y en qué momento dijiste arranco con emprendimiento propio? Es bastante relativa esa pregunta, porque la realidad es que en paralelo, el otro día lo hablaba también, intenté un millón de cosas, siempre como a menor escala o en paralelo a mi laburo, como que pasa un montón en el emprendedorismo, mucha gente arranca probando cositas, y bueno, ninguna como a fondo. Sí, cuando corté esa y me dediqué 100% por primera vez fue, creo que año 2015. ¿Pero por qué? ¿Por qué querías tanto empresa? Siempre tuve eso en la cabeza. De hecho, no sé, me molestaba, cambiaba cada 1 año y 2 meses. Tipo, iba al currículum y me di cuenta que era como aguantaba 1 año y pico, cambiaba de laburo, entraba, ya no me sentía cómodo, como que sabía que quería ser autónomo, que quería pensar en grande y no sé, como que siempre me sentí las carreras dentro de las corporaciones me daban mucha fiaca, como mucha burocracia. La verdad que no laburé en startups, que podría haber probado también ese camino, pero esto lo sé como ya de grande pero bueno, siempre en las corpos como que iba, o en las empresas en donde fui trabajando, muy rara vez quería ser mi jefe o tener ese puesto o el jefe de mi jefe, y sabía que también, y todos los procesos formales de ciertas cosas para ese crecimiento nunca hubo un fit conmigo, y eso siempre como que lo sentí y sabía que quería hacerlo. Y bueno, de hecho mi primer emprendimiento así formal, que fue Baluca, que era como un negocio de repostería, cotillón y demás a la calle, fue como primero como romper esa cadena, ¿no? Como me ayudó a romper eso, y me sentí mucho más cerca de donde quería estar, y ahí lo que me faltaba un poco era escala. Y bueno, cuando empecé a estar cerca del proyecto Calm, que inicialmente era de Mati, mi socio, me volvió loco, y ahí sí como creí que era mi paso a seguir, y hoy me siento mucho más cómodo con eso. Che, en el primer proyecto, Baluca, ¿cómo hiciste para arrancar? O sea, ya tenías guita que ahorraste. Sí, era poca guita que había ahorrado, con ayuda de mis viejos también en ese momento.
Y bueno, un amigo yo venía todo el tiempo también eso que te decía, como es relativo cuando arranca, ¿no? Porque también llegás a ese punto con cierta historia. Sí, era la primera vez como que me dedicaba 100%, pero en esta búsqueda constante, un amigo tenía otro negocio de este estilo, me junté, charlé, me pasó un par de números, lo tiré en un Excel, vi que más o menos cerraba y que me permitía como esa escala que yo quería para arrancar y demás. Y bueno, con poca guita y nada, ir a recorrer locales, elegirlo, elegir bien qué mercadería quería tener en ese lugar, armar a las personas a las cuales les quería vender. Y también una motivación personal de estar en un rol un poco más comercial. Siempre había estado más en la parte industrial o de calidad o de producción y demás, y tenía también esa necesidad un poco más comercial. Y nada, atando esas pequeñas cosas fue que arranqué de cero, porque sí, no tenía ni idea de repostería. Eso es una realidad. Cuando arrancaste, no sé, miedos, cosas que te fueron pasando, preocupaciones, cosas también, alegrías, satisfacciones que fuiste teniendo. Tuve de todo, la verdad que miedo nunca tuve, porque sí sentía como que era lo que yo estaba buscando, era lo que yo quería, y relativamente soy, digamos, de clase media, entonces sabía que nada, si fallaba con un título universitario, como que sabía que si fallaba por suerte no iba a dejar de comer, tipo, me la iba a rebuscar y de alguna manera, entonces miedo sinceramente nunca tuve. Para mí ya era un paso adelante como poder hacerlo, y no me parecía un fracaso si... Nada, tampoco fue un negocio que explotó, y de hecho sí me choqué contra un montón de cosas. Por ejemplo, al principio era más como un negocio al toque, intenté traer una marca de afuera y poder ser como exclusivo, y en ese momento no se pudo. De hecho, igual sí, mi socia en ese momento, que era repostera, viajó a Estados Unidos, se capacitó, íbamos a dar esos cursos, después no se dio. Y después yo quería armar mi método de enseñanza, y había encontrado y después me di cuenta que la escala no era tan grande como a mí me interesaba, porque también eso, para mí la escala siempre fue algo que me dio vuelta en la cabeza. Y nada, no lo tomé como un fracaso, simplemente fue probar por ese camino y no fue, o no es que no fue hasta ese punto, y justo en ese punto, como todo el tiempo buscando cosas nuevas, sí. Apareció esta nueva oportunidad y di ese salto también. ¿Y ahí cómo arrancaron? Mirá, es una historia particular. Mati, yo lo conozco hace bastante tiempo por un amigo en común, que ellos estudiaron juntos, y bueno, nos hicimos muy amigos entre los tres. Un día nos juntamos a comer un asado, los tres, y Mati me cuenta, o nos cuenta con mi otro amigo, que había dejado su laburo y que estaba como dedicándose full time a un proyecto que se llamaba, que no tenía ni nombre en ese momento, pero que venía alrededor de la industria del sueño, de los colchones en caja, que era un concepto que en Estados Unidos, en Australia, en otros lugares había estado haciendo un poco de research, y ya venía como hace unos años. Me voló la cabeza, como cualquier tema de laburo y de emprendimientos y demás. Llegué a mi casa, seguí investigando y demás, y al otro día lo llamé y le dije: che, Mati, tengo 10 hojas de cosas que fui anotando, de toda índole, que me encantaría compartirlas con vos, porque capaz te sirven. Al otro día nos juntamos a tomar un café en la esquina del local que yo tenía. Terminó y me dice: che, yo estoy buscando hace rato a alguien que me ayude a traccionar esto, porque vengo mucho más lento de lo que yo quiero. Ahora me dediqué más full time, antes él lo estaba arrancando como paralelo también. Él laburó siempre en e-commerce, venía a laburar en línea en ese momento, que era un marketplace. Y bueno, yo tenía una pata más industrial, esto era con un producto físico y todo, como él ya me conocía también en su momento, cuando ellos hicieron la tesis, me habían usado de jurado para antes de ir, y como sabía más o menos cómo pensaba, cómo me gustaba encarar los laburos y demás. Me dijo: che, si querés sumarte al proyecto, sumate. Y a partir de ahí no frenamos nunca, nos juntamos todos los días, fuimos muy meticulosos, nos juntábamos en un café todos los días, o en más de un café, o hasta en un cowork medio de infiltrados, y bueno, todos los días, aunque no tuviéramos nada entre comillas para hacer, nos juntábamos con mucha constancia,
y eso fueron 7, 8 meses continuos de laburo, y bueno, hasta que un día pudimos arrancar a vender, básicamente, pero el proyecto arrancó mucho antes. Sí, vos hablabas de la parte de los socios. Sí. ¿Qué crees que es? ¿Le ves que es muy importante la parte de sociedad? O sea, compatibilizar con el socio, cómo armar el equipo ese inicial. Mirá, si bien el tuyo por ahí ya se conocía un poco, pero... Particularmente con Mati nunca habíamos laburado, o sea, sí, ni siquiera en la facu, porque él iba a otra diferente, él también es ingeniero industrial. Yo creo que el laburo en equipo es súper fundamental, pero bueno, hay casos de founders solos que también les va muy bien, y hay casos de equipos que tampoco les va tan bien. Digo, no es que hay una única fórmula. Estadísticamente creo que llegan muchos más los que tienen más de un fundador o fundadora que los que son solos, y creo que es fundamental estar en equipo, y en el armado de equipo en general me parece como que sea diverso, o sea, realmente Mati y yo éramos complementarios y eso para mí nos potenció, pero a la vez teníamos muchas similitudes. Realmente vemos el norte casi siempre para el mismo lado, como en las cosas grandes. Después tenemos discusiones o diferencias en un montón de cuestiones, pero para mí es fundamental. ¿En qué punto crees que es clave? Y por ejemplo, en el manejo de una crisis, el no estar solo y el poder apoyarte y el poder intercambiar, o cuando alguien tiene un bajón y el otro está más por momentos personales, por lo que fuese, el hecho de poder apoyarte en alguien creo que es fundamental. Sobre todo al principio es en un cofundador, o después ya es más también en un equipo de management en el cual puedas delegar ciertas cosas. Yo creo mucho en el trabajo en equipo, no de zaraza, sino que realmente lo creo, y en este caso, y después bueno, cuando las cosas van bien también está bueno compartirlo, no estar solitario, como realmente creo que en ese sentido también suma. Sí. Che, y en el cambio entre una empresa y otra, vos venías de algo que vos decías no es tan escalable como Calm. Sí. ¿Cómo fue esa transición en procesos, en metodologías? No, 100% diferente. O sea, realmente es otro tipo de todo, de procesos, de rutinas, de armado de equipo, de niveles de facturación, desde todo sentido, de escala en ese sentido. 100% diferente. Lo otro era más un comercio y esto es más una empresa, ¿no? Como para resumirlo. Es muy diferente. Yo venía de 5 años más de lo otro, me costó un poco ese cambio. Hoy me siento un poco más acomodado. Pero nada, también el cómo lo encarás es diferente, como en este caso desde el primer día, si fuéramos dos, ya pensando en procesos, en escalabilidad, en que en cuanto pudiéramos delegarlo. En el otro caso era más difícil eso, de ejecutarlo y de verlo, ¿no? ¿Y qué es lo que miden, por ejemplo, para el crecimiento? O primero, sí. ¿Qué es lo más importante hoy en Calm y cómo miden eso? ¿Qué es lo más importante? La verdad que no podría decirte una única cosa. Sí, digamos, el nivel de crecimiento en facturación, en unidades, también estamos desarrollando productos nuevos, son todas cosas que nos hacen crecer y que nos llevan y nos acercan hacia el objetivo más comercial en ese sentido. Y después, ¿cómo medimos eso? Nada, tenemos un estado de resultados más de gestión, en donde lo revisamos continuamente, pero después también miramos, por ejemplo, nosotros pusimos mucho foco en las reseñas de los clientes, entonces que esas reseñas estén bien hechas. Desde el primer día contratamos una herramienta que verificara a los usuarios que pudieran dejar esas reseñas y que no fueran de Google Maps, que la dejó mi viejo, entonces eso lo miramos un montón. Hay un montón de indicadores. En nuestro caso, que tenemos un producto físico, el on time, de entregar en tiempo y forma los productos también, el tiempo que tardamos en entregarlo también. Básicamente es eso, el tiempo de respuesta. De lunes a lunes hay una persona atendiendo de 8 a 22 y a veces hasta más tarde.
el tiempo de respuesta que damos hacia los clientes cuando nos contactan. Tenemos muchos indicadores de gestión que nos permiten ver si estamos en el camino correcto o si tenemos que ajustar alguna tuerca. Y ahí yo lo que veo, por ahí está mal o estoy errado, pero yo creo que le dan mucha bola a la marca, al producto, cómo llega. Sí. ¿Esa es la principal diferenciación que tienen o va más allá? No, tenemos muchas diferencias. Esto, por ejemplo, comparándonos, nosotros decimos que despertamos una industria dormida porque se venían haciendo cosas tradicionalmente de una manera. Había hasta 90 días de entrega. Nosotros hasta las 12 del mediodía te entregamos en el día, en un radio desde La Plata hasta Campana, como lo hacemos nosotros. Tenemos nuestras propias camionetas, ruteamos nosotros. La atención al cliente, tenemos un objetivo de atender en menos de 5 minutos. Y después en términos de comunidad, recontra, o sea, armamos una marca fuerte, disruptiva también, mucho más joven, desde los colores, que eran siempre históricamente blanco, celeste, gris, nosotros salimos con algo mucho más llamativo, sí, disruptivo, con un amarillo, un violeta, como fue una búsqueda esa. Somos una de las comunidades en Instagram de la industria del sueño más grande, ya pasamos los 150.000 seguidores, por ejemplo, ya tenemos más de 8.000 reseñas, como te decía recién, del producto, que nadie miraba las reseñas y hoy en lo que es e-commerce es súper importante el boca en boca. Tenemos un programa de referidos también que es súper fuerte, en donde alguien que recomienda a alguien que compre Calm, que también lo diagramamos para que fuera verdad y que no hubiera, como alguien que recomendaba un cupón que se viralizaba, como pusimos límites, pero pusimos límites que realmente ponen el foco en el cliente, como si la persona hace una avivada, no es lo que buscamos, justamente buscamos esa comunidad. Y por ejemplo, número de seguidores lo miramos un montón en su momento, ahora cada vez menos porque ya esa comunidad creemos, pero reviews, como todo tiene que ir con todo. Y después en la gestión diaria también utilizamos OKRs continuamente, y bueno, ahí también tratamos de seguir esos KRs para acercarnos hacia donde queremos. ¿Cómo laburan el tema de la cultura? Porque más allá de que vos quieras poner una marca que sea disruptiva, un producto que sea disruptivo, sí, yo veo que es como recontra sólido todas las aristas del negocio desde afuera. Evidentemente todos están enfocados en lo mismo. ¿Cómo laburan eso? Mira, inicialmente le dimos mucha bola, y no te digo en los primeros 2 meses porque éramos 3, Mati, Juli que se sumó al toque, que es el hermano, y yo, pero cuando pasamos a ponerle los 7, 8 personas que éramos dentro del equipo, ya armamos un manual de cultura al cual le dedicamos bastante tiempo, tomamos un montón de definiciones que obviamente son dinámicas, van cambiando algunas, pero en donde definimos cuáles son nuestros valores, como un montón de cosas de cómo trabajamos dentro de Calm, qué nos gusta y demás. Y eso realmente nos rige para todo, desde cómo contratamos, desde cómo elegimos a nuestros proveedores, cómo tratamos a nuestros clientes, cómo operamos, cómo son nuestras oficinas. Todo está regido por eso, ¿no? Obviamente en mayor y menor medida, somos diversos, entonces eso es uno de nuestros valores y no significa que seamos todos iguales, pero bueno, nada, eso realmente nos rige bastante y se respira un montón esa cultura también internamente, y nos paramos sobre eso porque es también una elección, como ya yendo como emprendedor o como empresario, dependiendo. Nos gusta estar en un lugar en donde querramos estar, donde la gente se sienta comprometida, donde estén con la camiseta puesta y que nos vean de la misma manera, ¿no? Así que nada, básicamente de esa manera creo. ¿Hoy te sentís empresario, emprendedor, todo? Siempre, o sea, la verdad que técnicamente no sé mucho la diferencia entre una y otra, nunca fui a leerla, pero cuando era chico me acuerdo que me llamaba la atención cuando se tomaba como empresario como un término despectivo, ¿viste? Que muchas veces se escucha todavía. Y yo siempre asocié, un poco atado a lo que veníamos hablando, a la escala, ¿no? Como asociaba más a un emprendedor como algo más chico y un empresario como algo más grande, como una empresa con muchos más procesos, muchas más cosas.
Hoy me siento más cerca de eso. Siempre decía cuando era chico que quería ser empresario y no tanto emprendedor, pero porque yo lo asocio más a un término de escala. Técnicamente no sé cuál es la diferencia, sinceramente. Pero sí, después el emprendedor como alguien proactivo, alguien que va a buscar, y puede ser un emprendedor social o puede ser un emprendedor más desde la búsqueda de resultados económicos. Siempre fui emprendedor, siempre lideré cosas, también lo asocio mucho al liderazgo, como a llevar a cabo cosas, y siempre fueron cosas, o sea, como cualidades que encontraba en mí, digamos, ¿no? Pero sí. Yo creo que ahí un poco, digamos, creo que se asocia mal al término empresario por, si querés, la única búsqueda de resultado. Claro. ¿Vos sentís que eso es lo único que te mueve? No, 100% en desacuerdo con eso, como al contrario, te hablé de un montón de cosas que realmente nos mueven, como una parte es, por ejemplo, generar puestos de trabajo de calidad. Para mí es algo que está buenísimo, que me da mucha satisfacción, y obviamente los resultados tienen que acompañar porque desgraciadamente van una de la mano de la otra, pero también fue un camino que nosotros elegimos, también buscar una rentabilidad en el durante, como que fuera algo que lo pudiéramos mantener, que no fuera, viste, algo. Entonces, después cómo tenemos nuestras oficinas, cómo es el día a día, la calidad de personas con las cuales tratamos. Hay un montón de factores que influyen para mí, y que yo siempre cuento, por ejemplo, cuando yo arranqué con mi emprendimiento anterior, que era un negocio de repostería y cotillón y demás, siempre decía lo mismo. Si un amigo mío hubiese tenido una funeraria, yo no creo que, no digo que esté mal, pero yo no me hubiese sentido cómodo estando todo el día rodeado de gente que está pasando un mal momento, por más que le estés ayudando a transitar ese momento, como lo entiendo desde ese punto de vista. Pero a mí, por ejemplo, el día a día me recontra influye, que el rubro esté bueno, que realmente le estemos agregando valor a la gente y que no sea solo marketing. Por eso Calm tiene un montón de marketing puesto, pero realmente de agregado de valor. Las reseñas son reales, el producto está bueno, no es que no le puedes mentir a la gente todo el tiempo. Como, es obvio que eso se cae y no apunto yo, ni Mati tampoco, ni apuntamos a eso, digamos. Bien. Che, y atado con esto, vos decías que querías generar un impacto grande. ¿Qué significa eso? No, yo creo... Depende, o sea, se puede generar... Yo admiro mucho a Mati Nicolini, que creo que lo conocés también, y tiene un impacto social enorme con su emprendimiento, que no es solamente de él, pero que lo lidera, y me parece un producto... ¿Qué es lo que hace Mati? Mati tiene módulo sanitario que construyen... por eso hablaba de producto, un baño a personas en situación de vulnerabilidad y realmente le cambian la vida a la gente, y a una población súper vulnerable, y eso me parece de súper impacto. Lo nuestro también me parece de impacto en el sentido de la escala, de que realmente ya Calm se posicionó como una marca conocida, llegamos a todo el país, en eso también había y hay todavía, como antes las colchonerías vendían según la locación porque era un producto muy caro de trasladar, porque por el volumen, al nosotros poder compactarlo y meterlo en una caja, tenemos la misma oferta con envío gratis en todo el país. Entonces muchas veces nosotros que estamos acá en Ciudad de Buenos Aires se nos hacía más fácil conseguir diferentes opciones y demás, pero en determinadas ciudades o pueblos solamente tenían la colchonería del barrio que cobraba lo que quería, que no importa si era bueno o malo el producto, era lo que había. Nosotros federalizamos esa experiencia de compra y llegar con esos productos. Y el descanso es un pilar del bienestar muy importante, del cual cada vez se habla más, y creo que realmente estamos contribuyendo con llevar ese bienestar. Y creo que va a ser cada vez más importante, como la nutrición ya hace varios años se viene siendo mucho más conscientes en ese sentido, el deporte también, que es otro de los 3 pilares del bienestar. Bueno, el descanso está como empezando desde el Oura Ring, no sé si lo conocés, que es, ¿viste? O apps de sueño que cada vez van midiendo más, deportistas de elite que cada vez le dan más bola al sueño, cuando antes solamente capaz le daban bola a la nutrición o al entrenamiento. Y bueno, cada vez más medido, ¿no? Todo. Pero bueno, creo que ese impacto también es súper importante, que descansemos bien realmente es
no me acuerdo en qué población, hace muchos años, una de las torturas era no dejarte dormir, como realmente el sueño te cambia todo. Sí. Así que creo que eso también influye en el impacto. Che, y para adelante, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, hoy, vos decías, llegó el producto a todo el país, pero están pensando en ir un poquito más allá de afuera. Sí, está dentro de los planes, todavía no hay nada concreto, pero está dentro de los planes regionalizar, en principio dentro de la TAM, que hay muchas oportunidades, y porque también lo vimos que la misma experiencia que nosotros detectamos y que asociábamos más a lo local o a Argentina, porque fue lo primero que estudiamos, cuando empezamos a abrir un poco más ese panorama, nos dimos cuenta que mismas prácticas, una de nuestros aportes de valor también, o nuestros valores es la honestidad y la transparencia. No tenemos 70% off todo el tiempo, claro, mentiroso y demás. Bueno, son prácticas que parece mentira, pero en toda la industria se hacen en toda la región. Entonces creemos que ahí hay también una oportunidad para seguir creciendo. Bien. Che, y si mirás para atrás, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? Cosas que... Mismo, inclusive desde la parte de educación. O sea, hiciste un industrial, después le metiste ingeniería industrial. Sí. En ese sentido no, la verdad que... ¿Sentiste que te ayudó eso o no? Recontra. Cuando me puse el comercio, todo el mundo, y no vas a laburar de ingeniería. Y yo pienso, es una herramienta para mí la facultad, como... y siempre voy a seguir pensando de esa manera y teniendo como ese tipo de... como usando esa herramienta, ¿no? Con el tiempo hay un par de cosas que me reprocho. Una es esa que te había dicho antes, como haber probado la relación de dependencia en startups, que no lo hice en ese momento. Y por otro lado, le dediqué mucho tiempo al laburo en relación de dependencia de corporaciones más tradicionales, que siento que no lo aproveché, estaba tan negado que siento que no lo aproveché. Como de todo se aprende, y yo ya entraba y sabía que no me interesaba mucho, y en lugar de aprovechar que ese año y pico que estaba en esa empresa podía aprender de procesos, de un montón de cosas, obviamente aprendí, por algo estoy donde estoy y no lo niego, pero creo que lo podría haber aprovechado más. Pero bueno, con el diario El Lunes y ya más grande, no siendo un pibito más enojado, creo que lo hubiese podido aprovechar mucho más. Sí, y en términos de... Yo creo que una de las partes que influye más en las ganas y si querés, en la capacidad teórica de poder emprender, está asociada a cómo nos queremos a nosotros mismos. O sea, yo creo que voy a poder llegar a hacer eso. Yo creo que voy a poder empezar mi emprendimiento, yo creo que voy a poder empezar mi carrera, puedo terminarla. ¿Cómo crees que influyó en vos eso? ¿O decís, no, nunca lo pensé? La verdad que nunca lo pensé de esa manera. Sí, confío en mí mismo, tampoco exageradamente. Hay mucho emprendedor o emprendedora como egocéntrica, y se asocia un poco a ese sentimiento, como en su justa medida creo que está bueno. En mi caso sí, confío y voy para adelante. Yo nunca lo pensé desde ese lado, pero comparto un poco, digamos, se necesita cierto coraje, cierto valor, pero por ejemplo, para mí no era tan arriesgado, digamos, era como lo que te decía antes, para mí cierta estabilidad por mi condición social y demás ya la tenía. Estoy lejos de estar salvado, ni mucho menos, pero como esto que te digo, con un título de relativamente me iba a poder... Entonces, eso a mí ya me daba mucha tranquilidad, pero bueno, si lo ves desde el otro foco, sinceramente te tenés que animar a esto que te decía, como no vas a laburar más de ingeniero, o qué vas a hacer esto, o por qué no lo haces en paralelo y vas probando. Y yo me acuerdo de una charla que tuve, ¿por qué no lo haces en paralelo y vas probando? Y no, yo lo que quiero es cortar esto. En este caso mi viejo, y me lo acuerdo patente porque lo hablé con él también es ingeniero y lo entendí en un segundo, porque mi objetivo era cortar esa cadena, no poner un negocio. Mi objetivo era justamente, y al toque lo entendió en ese caso y me recontra apoyó, lo mismo toda mi familia. Pero bueno, sí, después un montón, podría estar ganando más guita en relación de dependencia versus un montón de tiempo que las remás, como hay un montón de cosas que son hostiles. Y esa sensación
O crisis y tener que tomar decisiones versus crisis siendo empleado y capaz nos vemos el lunes y claro, no te juega tanto. Pero después también te terminas dando cuenta que las crisis le pegan a todos y en mayor o menor medida. Pero como esa parte está buena, porque por ahí tu contexto, Sí. vos ves que está mejor en términos relativos Sí. en corto plazo que vos. Sí. O sea, no es que la estás, no sé, pasando No, mal, no, nada es- que ver, pero podrías estar mejor en el corto plazo. ¿Ahí cómo lo manejas? Depende del día. No, la realidad es que es eso, como tratar de enfocarme 100% lo que yo pensaba en ese momento cuando me pasa es realmente era muy infeliz con lo otro y Claro. por mí, no porque estuviera mal, como te digo, probé en empresas de 80 empleados, probé en empresas de miles y miles de empleados, probé en un rubro, probé en el otro y llegó un momento en que dije, pará, soy yo que no encajo en esto, no es que todo está mal. Y cuando sacrifico algo, digo, pará, allá estás sacrificando un montón de tu motivación, de tu crecimiento, de un montón de cosas. Y bueno, como que con eso me trato de encauzarme, pero obviamente siempre hay momentos más arriba y momentos más abajo en ese sentido, ¿no? Che, ya para ir terminando, si vos agarraste juntas con una persona Sí. que está queriendo emprender, ponele, Sí. vos arrancaste, si querés, desde cero, Ujú. no tenías un capital importante para... ¿Qué priorizarías o qué le dirías que priorice a esa persona? La realidad es que es muy difícil, no entiendo dónde va tu pregunta, pero realmente cada caso es como muy diferente. De nuevo, no es lo mismo una persona con determinada espalda y con otra que juega sin arco y no le puedes hacer goles porque total rifa la guita, como hay un montón de cosas. Para mí lo más importante es encontrar bien el equipo, encontrar bien la misión o qué querés, tipo, ese problema que te obsesione y estés todos los días como pensando en eso para cómo hacer para solucionarlo. Y eso creo que va a hacer que puedas tener éxito, no lo asegura, pero como motivación, como dónde está tu motivación, porque es esto que te decía, con Mati nos juntábamos todos los días, así el Excel fuera el mismo de ayer porque seguíamos armando el plan de negocio. Bueno, y encontrábamos algo más que no habíamos visto o seguíamos haciendo determinadas búsquedas de alguna cuestión o algo que no nos había quedado y todos los días teníamos algo para hacer finalmente, ¿viste? Pero porque estaba la motivación. Claro. Pero bueno, es mi caso particular. Como lo que más aprendí con los años es eso, a no generalizar. Quiero darte una respuesta un poco general, pero creo que el equipo y el proyecto que realmente te obsesione, que es por ahí, es lo mínimo que tenés que tener para que pueda funcionar. Pero encontrar bien esa misión, que es esto que te decía, mi misión era cortar esa cadena y en ese momento fui a fondo por eso, entonces venían los comentarios que obviamente te golpean y demás, pero tu misión no era un poquito más allá de cortar. obvio, pero en ese momento fue, Necesito necesito sentirme autónomo, necesito ser emprendedor, bueno, y este fue el vehículo pero yo sabía que no iba a estar 15 años o 10 años atrás de ese proyecto y por eso seguí buscando y demás. Hoy sí estoy como con la cabeza en calm 100%, y nada, no me afiaca nada. Y creo que eso es lo que más me gusta y lo que más le recomendaría a alguien que pueda encontrar eso. Y después lo otro es hacer. Meterle. Y hacer y probar. Es medio de libro, pero como no hay otra, como está lleno de gente. O yo tuve 1000 ideas que no llegaba a ejecutarlas o no iba a fondo y no llegaba a probarlas realmente. Si no haces, después es muy difícil. Y es mucho mejor lean, como hacer, corregir, que esperar al momento ideal o a la situación ideal o al proyecto ideal, como haciendo, para mí, es algo que también cuesta con los años, lo fui aprendiendo más que de la práctica que de la teoría, ¿viste? Y eso sería otra de las cosas. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Pato? No, gracias por dedicarme este espacio. Agradecido por estar acá y nada, a disposición para lo que necesites, tanto vos como cualquiera que vea esto. Después si quieres dejar mi contacto ahí y cualquiera que necesite, lo mejor. Bueno, muchas gracias por sumarte. Gracias.